Buenas tardes, chicos. Aquí arrancamos la grabación de la clase. Bueno, vamos a ver ahora dinámica, ¿sí? Empezamos a compartir pantalla. Lo primero que quiero que hagamos es... que hagamos un pequeño repasito de qué es la dinámica antes de arrancar. Así podemos hacer los ejercicios. Así que vamos a arrancar con un poquito de teoría, ¿sí? Bien. Lo que quería hacer, para hacer esto un poquito más dinámico, hacer dinámica la dinámica, es ver un videíto que ya les voy a pasar el link, que está muy bueno y que resume bastante bien lo que queremos ver. Nada mejor que un video para ver lo que queremos. A ver, díganme si se comparte el sonido también. A ver. Bien. Primero vamos a ver 0,40. No lo vamos a ver entero por obvias razones, así que vamos a ver unos pedacitos nada más, que me interesa profundizar. ¿Sí? Enseñanza robótica, y mi misión es ayudaros a conocer las 3 leyes de Newton. Quizá ya conozcáis a Newton. Es el científico al que le cayó una manzana en la cabeza. En esa época estudiaba el movimiento, intentando comprender en qué se basaba y su relación con acontecimientos cotidianos. Cuando se recuperó, se dio cuenta de algo importante. Ya sabía que un objeto solo sufre una aceleración si una fuerza actúa sobre él. Por lo tanto, si la manzana sufría una aceleración, debía haber una fuerza implicada. A esta fuerza la llamó gravedad, y desde ese día todas las fuerzas, incluida la gravedad, se miden en newtons. Newton formuló 3 leyes de la dinámica que describen la relación existente entre fuerzas y objetos. Para ayudaros, le he pedido a unos amigos de Barcelona, Dublín y Erlangen que nos demuestren las leyes. También he pedido ayuda a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, o lo que es lo mismo, la ISS. Vamos a escuchar a los astronautas Pedro Duque y Alexander Caleri. A bordo de la ISS, la gravedad apenas tiene efecto, lo que casi anula el peso de todo. Hola, Pedro, qué sonrisa tan bonita tienes. Ahora no pasa nada. La bola se mantiene flotando en el aire. Pedro sopla a la bola, que se mueve por efecto de la fuerza que ha producido. Ahora la pelota se vuelve a mover, pero Alexander la acaba de parar con la mano. ¿Y ahora? Bonito movimiento. Pedro hace cambiar la dirección de la bola aplicando una fuerza. Lo que habéis visto son ejemplos de la primera ley de la dinámica de Newton. En ella se afirma que todo objeto en reposo o movimiento permanece igual a menos que apliquemos una fuerza desestabilizadora. El estado de movimiento se refiere a la rapidez y a la dirección. La combinación de ambas es la velocidad. Un objeto en reposo tiene velocidad cero y permanece en reposo si no se aplican fuerzas. Esta tendencia recibe el nombre de inercia. Aquí veis a Pedro aplicando una fuerza a la bola. Ha modificado la dirección de su movimiento y, por tanto, su velocidad. En el segundo experimento, vemos a Alexander deteniendo la bola. Ha cambiado su rapidez y, por tanto, su velocidad. El índice de variación de la velocidad se llama aceleración. Bueno, todos más o menos han visto y han entendido el video. Necesito que me digan sí, ¿no? Sí. Bien. Sí, Álvaro. Entonces, ahí vemos la primera ley de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton, o la ley de la inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o todas las fuerzas que actúan están anuladas, el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener estos dos casos que nos hablaba recién el video, en el cual uno está en reposo, en ese momento en que la bolita estaba quietita, porque la había dejado ahí, no había ninguna fuerza, y después, cuando la sopla, se mantiene con una trayectoria recta y a una velocidad constante, porque ya no hay más fuerza, ¿se entiende? Entonces, esos son los dos casos que vamos a tener
cuando tengamos el cuerpo en equilibrio. Una en que la velocidad sea cero, se está en reposo, y la otra en la que la velocidad sea constante y el cuerpo se mueve con MRU. ¿Por qué con MRU? Porque el movimiento que se va a mantener la trayectoria recta, ¿sí? Entonces va a ser un MRU. ¿Bien? De ahí vamos a ir a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿sí? La vamos a ver en el minuto 7:20. Ahí vamos a ver la segunda ley de Newton. Un poquito antes, entonces. La segunda ley. La ciencia es algo muy serio. Una bola es de madera y la otra de metal. Ahora tenemos 3 bolas. Hemos añadido una de ping-pong. Como podéis ver, los objetos con más masa se mueven más despacio. La segunda ley dice que existe una conexión entre la fuerza, la masa y la aceleración. Por lo tanto, si aplicas la misma fuerza a objetos de diferente masa, su aceleración será diferente. Aquí están de nuevo los estudiantes. ¡Qué exótico! Un arroyo con una corriente constante. Un flotador contra 5. Me pregunto quién ganará. Menos masa es más velocidad. Ese es mucho más rápido. Aplicamos una fuerza y según la primera ley debería acelerar. Muy bien, añadimos una carga y además de moverse más despacio, se desplaza menos. Como en el experimento de la ISS. Chicos, esta carrera es injusta. Bueno, se ve perfectamente que la segunda ley de Newton lo que hace es cuantificar, ¿sí? ¿Qué es esto de la fuerza? ¿Sí? Y para cuantificar, ¿qué utiliza? Utiliza el concepto de la masa, ¿sí? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿bien? Entonces, cuando nosotros le apliquemos una fuerza a un objeto que tiene una masa, este se va a acelerar, nos dice la segunda ley. Y se va a acelerar proporcionalmente a la masa que tenga. Entonces, ¿qué nos dice? Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza, nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo, y se utiliza la constante de la masa, ¿sí? Entonces, ahí se encuentra la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Aquí les he puesto abajito para que vean. Y la continuación o la conclusión de esto, que era una pregunta que les hacían en su guía, que si nosotros tenemos el cuerpo con sumatoria de fuerza igual a 0, vamos a tener un MRU. Ahora, si nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas es distinta de 0, va a haber una aceleración, que en este caso, si la fuerza es constante, la aceleración también va a ser constante. Y entonces, la velocidad va a variar linealmente, como veníamos viendo, y entonces el cuerpo va a tener una aceleración constante y entonces vamos a estar ante un MRV. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no se entiende? Capaz que estoy solo en la reunión. Sí. Sí. Genial. Bien. Sí. Por último, vamos a ver la tercera ley de Newton, ¿sí? La tercera ley de Newton la vamos a ver ahora en el minuto... Al suelo a la vez. Hola Pedro, hola Alexander. Vemos que están flotando. Si se empujan mutuamente, sus cuerpos se separan. Eso es la batería de la ISS y parece muy pesada. Es decir, tiene mucha masa, ¿no? Ahora se vuelven a empujar, pero Alexander se desplaza menos. Lo que estamos viendo es que por cada acción se genera una reacción igual de sentido opuesto, y eso es la tercera ley de Newton. Alexander empuja a Pedro. Acción. Como consecuencia, Pedro se mueve. Reacción. Al mismo tiempo, Pedro empuja a Alexander. Acción.
Eso hace que Alexander se desplace en dirección opuesta, reacción. Y ambos se desplazan la misma distancia, misma acción, reacción opuesta. La masa de la batería es de unos 80 kilos. Ahora la fuerza es la misma, pero la masa es diferente. Recordad la segunda ley de Newton. Acción y reacción son causadas por las mismas fuerzas, pero al tener diferentes masas, Alexander se mueve menos. Veamos qué preparan los estudiantes. Allá vamos. Ellas son como Pedro y Alexander a bordo de la estación. Si añadimos otra chica, no se desplazan tanto. La fuerza de lanzar la pelota la desplaza hacia atrás. Una colisión. Es una fuerza, pero ¿sabéis por qué solo se mueve el último chico? Los estudiantes se han colocado formando una cuna de Newton. El patinador colisiona con el primer estudiante, acción. El primer estudiante intenta alejarse del patinador, reacción. No puede moverse porque hay otro estudiante, así que la fuerza del impacto pasa de uno a otro estudiante hasta el final de la fila. No hay nada que frene al último estudiante, así que este se desplaza. Esto es como los chicos en el hielo, solo se mueve la última bola. Y aquí las dos bolas se mueven, pero no parecen ir muy deprisa. Es porque aunque se transmita la misma fuerza por la cuna, actúa sobre el doble de masa. Como la masa y la aceleración están relacionadas, las dos bolas se desplazan menos que una. La tercera ley también tiene otras aplicaciones. Las naves espaciales la utilizan para despegar. El aire y el gas se calientan hasta que salen por los conductos. Acción. La reacción lanza el cohete al espacio. Ahora ya conocéis las tres leyes de la dinámica de Newton. La primera dice que un objeto en reposo o movimiento permanece igual si no recibe una fuerza. La segunda dice que la fuerza está relacionada con la masa y la aceleración. Y la tercera dice que toda acción conlleva una reacción igual y de sentido opuesto. Pero, ¿por qué es importante conocer las tres leyes de Newton? Bien. Entonces, ya hemos visto las tres leyes de Newton. La tercera, que es no menos importante, que nos dice que si se aplica una fuerza, siempre va a haber una reacción opuesta y con la misma magnitud, ¿sí? Eso se cumple siempre, para todos los casos. Ya vamos a ver que, bueno, hay una excepción, pero no viene el caso ahora, en la cual nosotros, ¿qué vamos a tener? Imagínense cuando caminemos, hasta cuando caminamos, nosotros lo que hacemos en realidad es con nuestros pies empujar hacia atrás. Si ustedes se fijan, cuando caminan sobre hielo, ¿qué pasa? Ustedes empujan hacia atrás, pero como no resbala el pie, entonces ustedes no caminan no avanzan, ¿se entiende? Entonces eso es la tercera ley de Newton, justamente. Mejor explicado que el video, me parece que imposible. Entonces, una vez que hemos hablado de las tres leyes de Newton, vamos a pasar a lo que serían los tipos de las fuerzas, ¿sí? Hay muchos tipos de fuerzas. Nosotros vamos a hablar de unas cuantas fuerzas aquí nada más, ¿sí? Que va a ser importante para resolver estos problemas. La primera fuerza que quiero hablar es el peso, ¿sí? ¿Qué es el peso? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién sabe El peso de la masa por la gravedad. Vale, sí, acabo de escribir eso, no vale. ¿Qué es? Eso es La fuerza gravitatoria. ¿Ah? La fuerza gravitatoria. Más cerca, ajá. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre que es el peso? Bueno, vamos a preguntarle, el mismo video nos responde. El peso es la intensidad con la que está siendo atraído hacia el suelo. Me gusta eso que Esa sería la fuerza con la que atrae la Tierra al objeto. Bien, sí, eso es. Vamos a ver lo que lo explica aquí bastante bien. A ver. Pero ¿el turno para qué?
Es impresionante. Verdaderamente sorprendente. Es muy fácil de hacer en un medio sin gravedad. Inténtalo ahora en la Tierra. No es tan fácil. Supongo que esa es la diferencia entre masa y peso. Seguro que crees que esto tiene algo que ver con el peso. Bueno, casi. No exactamente con el peso, sino con la masa. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. El peso, sin embargo, el que algo pese mucho o poco, depende de la acción de la gravedad. Pedro y Alexander están flotando en la ISS. Como la gravedad no tiene efecto, parece que no pesan, aunque su masa es la misma que en la Tierra. ¿Se entiende entonces? El peso es la fuerza que el cuerpo celeste, en este caso la Tierra, hace con nosotros, ¿sí? Sin embargo, la masa es la cantidad de materia que nosotros poseemos, que un cuerpo posee. ¿Se entiende? Por eso no sería lo mismo estar en la Tierra a que estar en la Luna, a que estar en Marte, a que estar en Júpiter. Si nosotros, por ejemplo, para darles un caso, estamos en la Tierra y tenemos 80 kilogramos o tenemos 100 kilogramos, la gravedad es de 9,8, vamos a suponer que es 10. Nos multiplicamos por 10, ¿qué nos queda? Que tenemos 1000 newtons de fuerza de atracción. Ahora, si nos vamos a la Luna, hay un noveno de la gravedad. ¿Qué quiere decir? O un tercio de la gravedad. Que vamos a tener, en vez de 1000 newtons tirándonos hacia el centro del planeta, vamos a tener, supongamos, si es un tercio, vamos a tener 330 newtons que nos tiran hacia el centro de la Luna. Y por lo tanto, eso va a hacer que si nosotros pegamos un salto acostumbrados a la Tierra, en la Luna vamos a ver que pegamos saltos que salimos volando. ¿Se entiende? Salimos volando porque justamente la gravedad es mucho más pequeña y entonces no hay tanta fuerza de atracción. Lo mismo pasaría si estuviéramos en Júpiter, por ejemplo. En Júpiter es muchísimas veces más grande que la Tierra. Entonces, si nosotros estuviéramos en Júpiter, no podríamos ni siquiera pararnos porque es tanta la fuerza de la gravedad, por ser tan grande Júpiter, que nos aplastaríamos, ¿sí? Esa es la idea, que se vea. Entonces el peso es la fuerza que nos genera a nosotros el cuerpo celeste. Y está dada por la gravedad. ¿Estamos? Acostúmbrense de ahora en más, ustedes ya lo saben, no pueden cometer esta equivocación de nuevo. El peso es una fuerza. En cambio, la masa es una cantidad de materia, ¿sí? Uno está acostumbrado a decir, en realidad, cuánto pesas. Y en realidad habría que decir cuál es tu masa. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, bueno, se entiende la diferencia entre peso y masa. Ah, y otra respuesta importante que suelen preguntarme y hay que aclarar. Ahora, la fuerza de la gravedad es el peso, entonces la gravedad no es una fuerza. Muchos han puesto en varias consultas que me han hecho que la gravedad era una fuerza. No, la gravedad es una aceleración, ¿sí? La aceleración que nos genera la Tierra. Entonces, no confundamos peso con gravedad. Bien. Si tienen alguna duda, hablen. No se queden con las dudas. Después, tenemos otra fuerza que se llama la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que surge cuando un cuerpo está en contacto con una superficie o con otro cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Si nosotros tuviéramos una pelotita, por ejemplo, como la del astronauta, y estuviéramos en la Tierra, nosotros veríamos que la pelotita va a caer, no como en la estación espacial, que no había gravedad, sino que aquí va a caer. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros le pusiéramos una mesa, por ejemplo, y la apoyamos en la mesa, vamos a ver que no cae. ¿Y por qué es que no cae? Porque en realidad la mesa le ejerce una fuerza a esta pelotita para que no caiga. ¿Se entiende? Esta es la famosa fuerza normal, ¿sí? Y la fuerza normal, por lo tanto, surge de una fuerza que nos hace la mesa o la superficie al cuerpo de análisis, ¿sí? Entonces, esta es una fuerza que genera la superficie con la que está
en contacto el cuerpo. Y como la genera la superficie, siempre, vamos a ponerlo entre con mayúscula para que se vea bien, siempre es perpendicular a la superficie. Y que quede claro, siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es en macana con esto, por eso lo aclaro aquí. Otra cosa que me faltó poner del peso. Siempre el peso tira hacia abajo, entonces siempre es vertical y hacia abajo. ¿Estamos entonces? Estamos viendo por qué hacemos estas aclaraciones, que es muy importante. Bien. Otra fuerza que quiero que veamos son las fuerzas frictivas, ¿sí? Las fuerzas de fricción. ¿Sí? Y para eso vamos a ver en el videito, la última vez que vemos este videito por ahora, para que veamos qué son las fuerzas de fricción, que nos lo explica muy bien este video. A ver. Estas se mueven a distinta velocidad. La segunda ley de Newton tiene una fácil demostración en la ISS, pero en la Tierra existen otros factores que la complican. Creerás que el más ligero va a llegar antes, porque en los otros experimentos los elementos ligeros iban más deprisa. Pero llegan justo al mismo tiempo. Tenemos un papel arrugado y otro normal. Tienen la misma masa, así que si los lanzamos desde la misma altura tendrían que llegar a la vez, ¿no? Pero no. Uno de esos factores es el rozamiento. El rozamiento es la resistencia entre superficies de elementos que se tocan. Es lo que ralentiza o detiene a los objetos. Sin ella seguirían continuamente en movimiento. Esto hace más difícil demostrar las leyes de Newton porque diferentes superficies generan diferentes tipos de rozamiento. Por eso patinamos más rápido sobre hielo o sobre una superficie lisa. ¿Y qué ocurre con los papeles? ¿Existe rozamiento en ese caso? Sí que hay rozamiento entre los objetos y el aire. Debido al rozamiento, el papel normal tarda más en llegar al suelo que el arrugado. El papel liso tiene una mayor superficie y su aceleración es menor porque experimenta más resistencia al aire. Si hiciéramos este experimento en el vacío, llegarían al mismo tiempo. ¿Pero por qué la bolsa de manzanas llega al suelo al mismo tiempo que una sola manzana? Eso tiene que ver con la gravedad. La bolsa de manzanas, de mayor masa, y la manzana, de menor masa, son atraídas por la gravedad de la Tierra. La gravedad tira más de la bolsa de manzanas que de la manzana. Pero un elemento de más masa necesita una fuerza mayor para acelerar, ¿verdad? Por eso, al final, ambos elementos tienen la misma aceleración y llegan al suelo a la vez. Bien, a ver, alguien me ha escrito algo. Espérenme un segundo que lo leo. Me estaría pudiendo ver el chat. ¿Qué me dicen en el chat? El concepto de masa lo podría repetir bien. Sí, la masa es un concepto que hace referencia a la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Por eso vos dices, dame 1 kilo de pan o dame 2 kilos de pan, porque estás queriendo decir que quieres el doble de pan, ¿me entiendes? Por eso hace referencia a la cantidad de materia. Entonces, una cosa es la masa, que hace referencia al cuerpo, es una propiedad propia del cuerpo, y otra cosa es el peso, que es una propiedad que se la confiere el cuerpo adyacente, vamos a decir, en este caso que sería la Tierra, ¿sí? La masa la tiene por ser el cuerpo, en cambio el peso lo tiene por estar cerca de un cuerpo celeste como la Tierra que le genera esa fuerza de atracción, ¿se entiende? Una es una propiedad interna del cuerpo y otra es una propiedad que viene de un cuerpo externo, por la interacción con otro.
¿Se entiende bien eso? Bien. Por último, la fuerza que queremos ver. Bien. La fuerza que queremos ver ahora es la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción, ustedes acaban de ver, es una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Y por esto, nosotros vamos a ver una muy puntual, que es la fuerza de rozamiento entre superficies que se deslizan, ¿sí? Has visto que hay varias fuerzas de rozamiento que hemos estado viendo, la del aire, hemos estado viendo la del aire, hemos estado viendo el accionamiento, que había ahí, por ahí unos patines que se detenían. Bueno, nosotros vamos a ver la fuerza de fricción, entonces, que tenemos, que se llama fuerza de fricción cinética, ¿sí? Cuando un cuerpo se desliza con otro, con respecto a otro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando un cuerpo se desliza, nosotros vamos a ver que la fuerza de fricción cinética, porque hay movimiento, entre dos superficies, va a ser proporcional a la fuerza normal, que hemos visto recién. Entonces, ¿qué va a ser? La fuerza esta es una fuerza... apaguen el micrófono, por favor. Una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Y que es proporcional a la fuerza normal, ¿sí? Entonces, operativamente esta la vamos a definir como fuerza de rozamiento igual a la letra mu por la normal, que es la fuerza normal. Aquí lo hemos puesto antes. Sería la normal. ¿Sí? ¿Me siguen entonces? Sería que la fuerza de rozamiento tiene la dirección que se la da el movimiento. O sea, siempre es opuesta al movimiento. Entonces, si se mueve para la derecha, la fuerza de rozamiento va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Y para cuantificarla, la vamos a hacer a través de la fuerza normal. Bien. Una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a hacer unos ejercicios, ¿sí? Ya más o menos Álvaro, tenemos una idea de lo que sería entonces la teoría de esto. Álvaro, una duda. Sí, digan. ¿Siempre hay fuerza de rozamientos en No, todos no los... siempre. No siempre. Cuando es liso puede ser que no hay, que no. Cuando el Que no es... ejercicio, sí, el ejercicio nos dice que es liso o no nos da un rozamiento, entonces sí, suponemos que no hay rozamiento. Lo que no quiere decir que no haya, ¿sí? Quiere decir que para nuestro análisis despreciamos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Pero Sí, en la naturaleza es muy difícil encontrar una situación en la cual no haya rozamiento, ¿sí? Por eso decía en el video, para los astronautas es fácil demostrar esto de la masa por la aceleración y todas las leyes de Newton, porque no tienen rozamiento, ¿sí? Si vos estás en el espacio, no tienes en el espacio, no dentro de la ISS, no dentro de la nave espacial. Si vos estás afuera, no hay aire, hay vacío, un vacío parcial. Entonces, si vos pones ahí una pelotita y la empujas, esa pelotita va a ir infinitamente avanzando con una velocidad constante porque ese cuerpo va a estar en equilibrio. Y es lo que sucede. Si ustedes habrán visto en alguna película o en algún documental, o los asteroides, esos que se mueven y parece que se mueven infinitamente. Y bueno, es así, justamente, porque ahí no habría rozamiento con el aire. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso, en la Tierra, casi todo tiene rozamiento. Por eso es muy importante calcularlo. Aunque primeramente, por una cuestión de dificultad, no se lo hace. Primero se lo desprecia. Después, cuando van adquiriendo más conocimiento y van adquiriendo una capacidad mayor de resolver ejercicios, ya van a poder resolver con la fricción, ¿sí? Se agrega eso. Bien,
Bien, nos faltaba algo antes de arrancar. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo mientras hagamos el ejercicio. Yo voy a hacer aquí primero un ejercicio sencillo y con eso me voy a servir para hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre, que también me han estado consultando bastante y han estado haciendo muchas macanas. Por eso vamos a hacer hincapié ahí. Bueno, y no le voy a copiar el ejercicio para no demorar, pero dice, se requiere arrastrar por una superficie horizontal rugosa un bloque de masa de 60 kilogramos. ¿Sí? Para ello se ata una cuerda al bloque y se tira de ella formando un ángulo de 30 grados. ¿Estamos? O sea, la soga con la que se lo tira forma 30 grados con la horizontal. Esto lo vamos a poner 1 grado. Aquí. Y después tenemos que nos da un coeficiente cinético, un mu, de 0,2. ¿Sí? Dice el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2 y nos pide que calculemos la fuerza de roce ejercida por el suelo sobre el bloque y la aceleración del mismo si la tensión de la cuerda es 180 newtons. O sea, la tensión, que es una fuerza externa, es de 180 newtons. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Para poder hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer es analizarlo desde un esquema. Este esquema que nos facilita el análisis se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Bien? Para hacer esto vamos a pasar al AutoCAD, pero como se me está por acabar el tiempo, vamos a salir ahora y ya les mando el link para que vuelvan a entrar en otra reunión. ¿Sí? Dale. Ya nos volvemos a encontrar, no se preocupen. Seguimos grabando entonces, compartimos pantalla y vamos a compartir aquí. Bien. Entonces, vamos al AutoCAD. Ojo, ahí nos responde. Se nos acaba de cerrar el AutoCAD. Bueno, chicos, a veces puede pasar. Ahí lo abro de nuevo. No, aquí está. Este es un AutoCAD 2010 que, bueno, está flojito, pero para lo que vamos a hacer nos sirve y demasiado. Lo que vamos a hacer, bueno, esto era un práctico que tenía guardado por ahí, que lo uso de referencia por las flechitas y esas cosas. Sí, no sean drama. Quiero copiar esto más. No vamos a ir lejos, así no molesta. Bueno, veamos. Entonces vamos a poner un plano horizontal, ¿sí? Vamos a suponer que tiene 50 metros. Bastante largo el plano, no hay problema. Ahora vamos a hacer una cajita, que para nosotros va a ser 3 por 6 por 3. Se ve la cajita, ¿verdad? Esta cajita tiene una masa. Y esa masa se va a concentrar en el centro, ¿sí? Y nos dice entonces que esta masita está siendo empujada por una fuerza, una tensión le llamaba recién, de 180 newtons. ¿Se acuerdan? Se ubican lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. A ver, esto que se me traba un poco, no importa. Entonces, esta fuerza la vamos a poner acá. Esa es la fuerza de la tensión, ¿estamos? ¿Se le ve bien? Si no, la hacemos un poquito más grande.
¿Qué ejercicio es este, Álvaro? ¿Cómo, perdón? ¿Qué ejercicio es este? Es un ejercicio que he sacado de una guía vieja. Lo importante es que vean, ¿sí?, que hay una fuerza que se aplica, ¿sí? Y a esto, para poder analizarlo, esto vamos a llamarle tensión, ¿sí? Fíjense que esos ejercicios que yo tenía son en una materia posterior a esta, y donde tienen muchas tensiones. Entonces yo tenía T36, por ejemplo, porque había un montón de tensión. Entonces esta sería la tensión. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros para poder analizar? Vamos a hacer lo que se llama diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre lo que nosotros hacemos es tomar esta cajita que tiene cierta masa y la llevamos a hacer ahora un punto, ¿sí? Entonces ahora es un punto. Vamos a poner un punto, ¿sí? Un punto lo vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a ponerle de esta formita. Medio chiquito, medio grande nos va a salir. Bueno, ahí está. Ese es el punto ahora. Ya no es más esta cajita, ahora es un punto. Y el diagrama de cuerpo libre consiste en plantear un sistema de ejes. ¿Por qué? Porque la fuerza que es un vector, ¿sí? Entonces, como es un vector la fuerza, tenemos que trabajarla como tal, con dirección y sentido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con sus componentes, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un eje cartesiano perpendicular en el plano, en el cual vamos a tener una dirección X, ponerla bien grande, y una dirección en Y. ¿Se entiende, verdad? A ver. No me deja cambiar. Entonces tenemos X y Y, esas son nuestras direcciones, ¿sí? Y en eso vamos a tener ahora que poner nuestra fuerza, ¿sí? Esta fuerza de la cuerda. Ahora, ¿esta es la única fuerza que nos ejerce aquí? ¿Cuántas No, fuerzas tenemos? No, ¿Qué otras fuerzas tenemos, para empezar? la del peso, la normal. La del peso, ajá. ¿El peso cómo es? vertical y hacia abajo. Vertical hacia abajo, como puesto recién, ¿verdad? No hay cómo errarle. Sería una fuerza así. Vamos a ponerla... aquí tenemos unas cuantas fuerzas para usar. Vamos a ponerla aquí. ¿Sí? Vertical hacia abajo. Esta. ¿Y de dónde sale? Siempre sale del centro. Siempre en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas salen del centro. ¿Estamos? ¿Ven de dónde salen las fuerzas? Sí. Bien. Ustedes van a decir que pesado este tipo, pero ni se imaginan las veces que hacen macana con esto. Entonces ya tenemos ahora el peso. ¿Sí? ¿Y qué otra fuerza más tenemos? La normal. Rozamiento. ¿Ah? La normal. Vamos por la normal. ¿Y la normal cómo tiene que ser? Perpendicular. Bien, presta atención a lo de recién. ¿Cómo tiene que ser la normal? Perpendicular. ¿Perpendicular a qué? A la superficie. Perpendicular a la superficie de apoyo. Muy bien. Esta es la superficie de apoyo. Entonces, ¿cómo tiene que ser? En este caso va a ser vertical. ¿Sí? Vamos a poner, va a ser algo parecido al peso ahora. Así que lo que vamos a hacer es
girarlo nada más. Vamos a hacerlo así. Vamos a darle una simetría, se llama. Borrar, no. No me va a dar simetría. Esto cuando uno quiere mostrar las cosas que hace y no le salen. Bueno, ahora están las mejores familias pasadas. Ahí está. Entonces ahí tenemos esta fuerza que se llama normal. Muy bien. Perpendicular entonces a la superficie de apoyo. Hasta ahora todo muy bien, todo muy fácil. No hay problema. Y nos faltaría por último la fuerza de rozamiento. ¿Y para dónde va la fuerza de rozamiento? ¿Qué me decían ustedes? Al contrario de la fuerza. Al contrario, donde se dirige. A ver. Contrario donde se dirige, me dice alguno. Ajá, ¿y cómo sé dónde se dirige? ¿Sé dónde se dirige? Opuesto al movimiento. Opuesta al movimiento, sí, opuesta al movimiento es. Pero sé yo si... ¿sé yo para dónde se mueve? No. No, que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un movimiento. Supongo, ¿sí? Un movimiento. Vamos a copiar otro vectorcito aquí. Supongo un movimiento y lo pongo acá, ¿sí? Este lo vamos a cambiar el color. Le vamos a poner un color, no sé, cualquiera. Bueno. Vamos a ponerle color amarillo. Y que esto que estoy suponiendo aquí, lo voy a suponer, estoy suponiendo la dirección de la aceleración. ¿Sí? Eso lo pongo para allá. Supongo que, bueno, como la única fuerza inicialmente que actúa y las otras son reacciones, es la tensión, entonces voy a suponer que se mueve para allá, ¿sí? Porque, por ejemplo, el peso no va a poder moverse en vertical porque tiene la superficie de apoyo que no lo va a dejar moverse, ¿verdad? Entonces yo supongo, sin saber si es verdad, que la aceleración va a ser en este sentido. Bien, supongo eso. Entonces la fuerza de rozamiento va, ¿a dónde va a ser? Opuesta a esta aceleración, a este vector de aceleración. Y este vector de aceleración es horizontal hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser horizontal y hacia la izquierda. ¿Se entiende? Siempre dicen, como es una fuerza contraria, le saben decir. Alguna vez habrán escuchado que usan ese vocabulario. Bueno, sí. Dicho un poco bruto, pero sí, es una fuerza contraria. Va en contra del movimiento. Entonces, en este caso ya no habrían más fuerzas. Serían todas las fuerzas que tenemos. Y entonces ahí tendríamos lo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? No le he puesto los ejes para no perder tiempo, pero bueno, tenemos el eje X y el eje Y. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo? Caja sobre el eje. ¿No habría que poner la caja sobre los ejes de coordenadas? No, este es el diagrama de cuerpo libre. Así es, esto es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Algunos lo que hacen es poner aquí el diagrama de cuerpo libre, pero no. No se confunde. El diagrama de cuerpo libre es esto. Suponer que esta caja que tenemos aquí ahora es un punto, ¿sí? El punto ¿cuál sería? Un punto que estaría en el medio aquí, que respeta al centro de gravedad donde se concentraría toda la masa. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Como estos son vectores, lo mejor que podemos hacer es trabajar como sus componentes. Eso lo hemos visto ya antes y nos ayuda bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, vamos a trabajar en X y en Y. En X las componentes y en Y las componentes. El peso y la normal, no hay problema, no hay
no hay que moverlas, ya están sobre un eje. La fuerza de rozamiento también está sobre un eje. ¿Qué habría que mover? La tensión. Vamos a tener que descomponer la tensión, ¿sí? Vamos a descomponer la tensión en sus componentes en X y su componente en Y. ¿Se entiende? Y entonces ahí, Sí. descomponiendo las fuerzas, voy a necesitar una cabecita. Ah, no, para acá. Cierto que... Entonces esto lo giramos... Bien. Entonces ahí vamos a tener... Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle verde. Vamos a descomponer en esta fuerza, que nosotros le vamos a llamar la componente de la tensión en X, ¿no? Oh. Y vamos a descomponer en otra que va a ser la tensión en Y. ¿Hasta ahí todos entendemos qué hacemos o no? Sí, Álvaro. Esto es trabajar con vectores, lo hemos visto también en el cursillo. ¿Sí? Por las dudas lo aclaro. Sí. Aclaro cómo se hace, lo hago paso a paso, despacio, así no... Si alguien no se acuerda, no pasa nada. Entonces ahí descomponemos. Esto lo estamos haciendo una descomposición que se llama gráfica, ¿no? A ver, Elías, ¿tienes una duda? Habla. Te escuchamos. Elías. Bueno, si no habla. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora es como si para nosotros desapareciese esta fuerza T y solamente usamos la T de X y la T de Y. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, con esto... ¿Realizar la sumatoria? Exactamente, volvamos para acá. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos la fuerza, primero el peso. ¿Cómo era el peso? La masa por la gravedad, ¿verdad? Ya tenemos Sí. la primera fuercita. ¿En qué vamos a trabajar? En newtons. ¿En newtons les parece bien o quieren trabajar en kilonewtons? ¿En kilonewtons? En newtons mejor. ¿Ah? En newtons, bueno. Newton. Listo, trabajamos en newton. Bien. ¿Qué otra fuerza teníamos? Tenemos la tensión, ¿verdad? Pero como la tensión, ¿sí? Necesitamos trabajarla en X y en Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la componente T de X, que va a ser, fíjense, volvemos al AutoCAD, T de X sería este y el ángulo está... A ver... Este sería el ángulo, ¿verdad? Los 30 grados. ¿Se lo ve? Sí. Entonces, bueno, me queda muy grande. Entonces, si este es el ángulo, este es el cateto adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, el cateto adyacente está relacionado con la identidad trigonométrica del coseno. Vamos rápido. Entonces, T por el coseno del alfa... he hecho más acá. T por el coseno de alfa nos va a dar la componente en X. Y de la misma manera, vamos a obtener la componente en Y. Voy a ampliar un poquito por si no se ve bien.
Entonces la componente en Y va a ser lo mismo, pero con el seno. Estamos. Bien, ya tenemos entonces el peso y la tensión. La normal no la tenemos y la fuerza de rozamiento tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las sumatorias de fuerzas. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Perdón, en Y. ¿Por qué lo hago primero? Porque como vemos que tenemos una superficie de apoyo, o sea, tenemos este plano, no va a caer, no va a haber movimiento vertical. Entonces, la sumatoria de fuerza, ¿qué va a ser igual? A 0. A 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos en Y? Tenemos 3 fuerzas. Tenemos la normal hacia arriba, la tensión en Y hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hemos dicho la normal más la tensión en Y menos el peso, porque está en la dirección opuesta, que esto va a ser todo igual a 0. ¿Verdad? La T de Y es dato, la hemos calculado aquí, la P la hemos calculado aquí, ¿qué nos podríamos calcular entonces? La normal. Podemos entonces encontrar lo que es la normal. Y entonces, ¿la normal qué va a ser? Fíjense, va a ser el peso menos la componente T de Y. Y esto vamos a tener que hacer abajo. Y ahí nos encontramos la normal. ¿Y para qué nos sirve la normal? La normal sirve para algo muy sencillo, para encontrar lo que es la fuerza de rozamiento. ¿Se acuerda que nosotros hemos definido más arriba que es proporcional, la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal? Entonces, ¿qué hacemos? Mu por la normal. Y ahí obtenemos la fuerza de rozamiento. Bien, ya tenemos todas las fuerzas, ¿no? Porque ya tenemos la normal, el peso, la T de Y, la T de X y la fuerza de rozamiento. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y bueno, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X ahora. La sumatoria de fuerzas en X. Como nosotros suponemos que hay una aceleración, ¿sí? Nosotros suponemos que hay una aceleración, fíjense. ¿Hacia dónde es la aceleración? Hacia acá, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces yo les propongo lo siguiente. Si tiene la misma dirección, el mismo sentido de la aceleración, o sea, en este caso hacia la derecha, es positivo. Y si tiene sentido opuesto, como es la fuerza de rozamiento, entonces va a ser negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener? La fuerza de X, ¿a qué va a ser igual? A la tensión en X menos la fuerza de rozamiento. ¿Y esto qué va a ser igual? A la masa del cuerpo por la aceleración. Aquí, si hemos supuesto que hay movimiento, entonces la aceleración vale algo, supuestamente. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a determinar lo siguiente. Vamos a determinar la aceleración del sistema, que es lo que nos pide, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Y bueno, nos queda la tensión en X menos la fuerza de rozamiento, y esto sobre la masa, que pasa dividiéndose. Y ahí sacamos entonces la aceleración del cuerpo. 0,937 metros sobre segundo cuadrado. Bastante sencillo, no hay demasiada ciencia en esto. Lo que sí es importante que entiendan qué son las fuerzas, cómo descomponer las fuerzas, cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Todos esos detalles que hacen al todo, ¿sí? Son tonteritas, podríamos decir. Yo me quedo con una duda, Álvaro. ¿Ah? Yo quedo con una duda. Sí, diga. ¿Cómo sabes que la fuerza normal más la tensión menos el peso va a ser igual a 0? Por esto. Por mi diagrama de cuerpo libre. ¿Se ve el diagrama de cuerpo libre, verdad? Sí. Bueno, vos tienes el diagrama de cuerpo libre y tienes la dirección de Y. ¿Ves? Ajá. Tienes la fuerza Claro, normal, sí. la tensión en Y y el peso. ¿Se ve? Sí, sí. Claro, Este todo está en 0. cuerpito no se mueve en la dirección vertical. ¿Se ve eso, verdad? Sí. La única aceleración que vos supones es la aceleración esta. ¿Sí?
Sí, Por lo tanto, como no se va a mover en esta dirección, en la dirección vertical, la aceleración en la componente de la aceleración vertical es 0. ¿Se entiende? sí, sí, Entonces, ¿vos qué tendrías que hacer aquí? Vos aquí dirías, esto es igual a la masa por la aceleración vertical, que ¿cuánto vale? 0. Entonces, masa por claro. 0 directamente, 0. Primera Sí, ley de Newton. Esto se tiene que anular. Las fuerzas tienen que anular porque no hay un movimiento en esa dirección. sí, sí. ¿Se entiende? Gracias. Perfecto. Sí, sí. Esto, fíjense que nos facilita el análisis poner o suponer que el movimiento se da en una sola dirección. Entonces, en la dirección perpendicular a esta no va a haber movimiento. Si planteamos un sistema de referencia inclinado, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver un problemita con un cuerpito inclinado, que es lo que me han estado consultando bastante. Bueno, ¿se entiende entonces cómo hemos hecho este? Este es un problema básico, sencillito, como para ir introduciéndonos en el tema. ¿Se entiende bien? Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces a uno con un plano inclinado. Vamos a suponer que este mismo problema, perdón, vamos a suponer que este mismo problema, ¿sí? En vez de estar la fuerza inclinada, ahora va a estar el plano inclinado estos 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a cambiar? Ya no tenemos este problema así, que teníamos antes. Ahora lo que vamos a tener más o menos ahí, que se vea. Vamos a tomar todo esto y lo vamos a girar. ¿Sí? Ajá, espera. ¿Se ve lo que hacemos, verdad? Ahora la fuerza esta de la tensión, ¿sí? Está así. Se ve lo que hacemos, ¿verdad? Y los 30 grados están Sí. aquí. A ver. Esto se hace... Bien. Ahora sí. Se ve entonces los 30 grados de inclinación y nosotros de vuelta suponemos una aceleración así. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Y ahora vamos a ver que cambia todo. ¿Sí? ¿Por qué? A nosotros, en principio, lo que nos sería más intuitivo sería tomar esto, llevarlo para aquí y decir, ah, listo, tomo este eje de referencia, así como veníamos trabajando, y planteo todo. La P vertical hacia abajo, ahora la tensión está sobre esta, ahora la normal, ¿va a seguir siendo vertical y hacia arriba? Pregunta. La No, normal. ¿Cómo va a ser la normal? no, porque es perpendicular a la superficie y la superficie está inclinada. Exactamente. Entonces, ¿cómo tendría que ser la normal? La normal tendría que ser Perpendicular a la superficie. esta que teníamos aquí. Va a tener que girar. ¿Sí? Va a tener que girar y va a tener que girar 30 grados. O sea que así va a ser, ¿verdad? Inclinada. ¿Se ve? Sí. Y la fuerza de rozamiento, ¿qué dirección va a tener? También a mi... Fíjense también cómo va a consideramos la tener- aceleración. Entonces, ¿qué va a tener que ser? ¿Cómo va a tener que ser? Y bueno, opuesta a la aceleración que consideramos. ¿Sí?
Ujú. Opuesta a la aceleración que consideramos. Entonces, esto va a ser algo... Sí, así nos quedaría entonces el sistema, ¿verdad? Que venimos trabajando. Y por lo tanto, para hacer este diagrama de cuerpo libre, esto lo giramos también. Fíjense que esto ya también va a girar 30 grados. No sé si se lo observa bien, pero sería algo así. ¿Se ve todo bien? Sí, ¿Qué vamos a tener que hacer? Y bueno, la fuerza de rozamiento lo vamos a tener que descomponer en una componente vertical y una horizontal. Y a la tensión también y a la normal también. ¿Se dan cuenta? sí, O sea que vamos a tener que descomponer 3 fuerzas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a trabajar cambiando los ejes. Que también se puede hacer, no hay ningún problema. Mientras sean perpendiculares, nosotros podemos tomar los ejes que queramos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar nuestro eje de referencia. ¿Sí? Este eje de referencia teníamos, ¿verdad? Vamos a girarlo los 30 grados. ¿Sí? Y para este eje de referencia girado que tenemos ahora, fíjense, el análisis va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestra fuerza normal que va a coincidir con el Y. Vamos a tener nuestra fuerza de rozamiento, nuestra tensión y nuestra aceleración, que la aceleración no sería una fuerza y no está dentro del diagrama de cuerpo libre, solamente es para guiarlo, ¿no? Pero va a estar todo esto, fíjense, también en... no encuentro el punto. Aquí está. También va a estar en la dirección de X. Y por último, la única fuerza que no va a estar coincidente con nuestro nuevo sistema de referencia es el peso. Entonces, en vez de descomponer 3 fuerzas aquí, voy a descomponer una sola. ¿Se entiende la practicidad de esto? sí. Ahora, Sí. hay un problema con esto, que siempre se enmacana aquí. A ver, me preguntan algo en el chat. Álvaro, en estos cuerpos que tengan superficie inclinada, ¿siempre la n coincidirá con un eje? No, no siempre. Eso depende de vos. Vos pones el eje, ¿sí? Yo considero que la mejor forma de poner el eje es plantearlo de tal manera de que la mayor cantidad de fuerzas me coincidan con los ejes y lo más importante, que el movimiento se dé en un solo eje. ¿Por qué? Porque como el movimiento es en este caso la aceleración es un vector, me conviene que el movimiento se dé en un eje, en este caso el X, y en el otro no haya movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas se hace 0 en Y, y en X igual a la masa por la aceleración. De otra manera, si yo considerara este Y y este X, ¿yo qué tendría que hacer? Y bueno, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por esta aceleración, pero la componente de X. O sea, masa por la aceleración en X. Y si hago sumatoria de fuerza en vertical, va a ser toda la sumatoria de fuerzas verticales igual a masa por A de Y. ¿Entienden? Entonces se complica al pedo porque podemos hacerlo más fácil aquí. Bien, entonces, ¿qué nos complica aquí este análisis que siempre hace macana? El ángulo. El ángulo, nosotros lo hemos visto, este angulito, que está aquí. Uy. Este angulito, que está aquí, ¿ven? Se nos complica, ¿por qué? Porque tenemos el ángulo aquí, pero no sabemos dónde lo tenemos aquí para descomponer y encontrar el triangulito, ¿sí? Eso es lo que siempre hacen mal
Por eso me es importante que lo veamos ahora. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que vamos a tener que habilitar otra reunión, pero espérenme un segundo. Hacemos esto y pasamos a calcular en la otra reunión y ya terminamos. Vamos a ver un ejercicio más complicadito y terminamos. Bien, ¿cómo hacemos con el ángulo? Bueno, fíjense con el consejo que les voy a dar. Si nosotros teníamos el eje viejo que veníamos trabajando, sería este, ¿verdad? Este que se ve aquí. Lo voy a proyectar para que se vea bien. Este era el eje viejo, que sería este X y este Y. Ujú. ¿Sí? 18. Bien, este eje viejo nos va a indicar los ángulos. ¿Por qué? Fíjense, tenemos 30 grados y aquí, para que se cumplan los 90, va a haber 60 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Vamos a acotar Sí. angular desde aquí hasta aquí. Ve que se lee 60, ¿no? Sí. Sí. Si nosotros volvemos a acotar, ¿qué vamos a tener? 30. 30. Volvemos a acotar, 60. Volvemos a acotar, 30 nuevo. 30. Volvemos a acotar, 60. 60. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Fíjense entonces cómo vamos a tener. Se repiten, ¿se dan cuenta? Sí. Oh. ¿Y cómo se repiten? A ver. Fíjense, 30, 60, 30, 60, 30, 60, 30, 60, ¿ganó? Entonces, si ustedes hacen así, o sea, fíjense, están salteándose uno, 30, 30, 30, 30. ¿Sí? Se están salteando uno. Entonces, así van a encontrar rápido el ángulo. ¿Sí? Esto no nos importa a nosotros. Nosotros lo único que queríamos es encontrar rápidamente y sin confundirnos, que lo hacen mucho y mucho cuando hacen los parciales y todo, es que encuentran mal este ángulo. Entonces, eso que acabamos de ver les va a servir para encontrar siempre fácil el ángulo, rapidito. ¿Alguien tiene duda de lo que hemos hecho? Pregúntenme porque No. esto es acá. ¿Nadie? Hable ahora, calle para siempre, ¿eh? No. Creo que no. Bueno, entonces ahí tenemos los 30 grados. Fíjense, tenemos los 30 de la inclinación y estos 30 que los acabamos de obtener llevando los ángulos. 30, 60, 30, 60. Si fuera de otro ángulo, por ejemplo, 40 sería 40 y 50. 40, 50, 40, 50, 40 y así. ¿Se entiende, no? No hay problema. Entonces ahí nosotros vamos a obtener las componentes de P, ¿sí? En este nuevo Y y en este nuevo X. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacerlo así. De aquí inclinamos 30 grados. Chocan. Y ahí vamos a tener en nuestra componente de la fuerza del peso. Esto lamentablemente lo hago lentito, pero bueno. La próxima vez si puedo hacerlo más rápido de alguna manera. Entonces ahí nos quedaría, vamos a ponerle un color amarillo o un color verde. Nos quedaría la componente P de Y. En X. No, en No este sé. caso, fíjense, este es Y. Sí. Y este es X. Entonces yo voy a hacer la P de Y. Queda menos de un minuto, Álvaro. Sí, cortamos y volvemos con la otra. Bueno. Bien.
Bien, ya estamos casi terminando esto, ¿sí? Más largo de lo que esperábamos, pero bueno, ya arrancamos. Entonces nos ha quedado, con los ejes cambiados, nos ha quedado este sistemita, ¿sí? Donde tenemos la normal, tenemos la tensión, tenemos la PDC y la fuerza de rozamiento y la PDX, ¿sí? Y con eso vamos a ir a trabajar para resolver esto. Espera un segundito. No. Todavía no. Vimos bien, genial. Bien, vamos a terminar entonces con esto. No vamos a llegar a hacer el ejercicio más complejo, pero bueno. Voy a ver si puedo volver a hacer otra videoconferencia y hacemos ese. Entonces nos queda lo siguiente. Tenemos la masa, tenemos el ángulo y ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos la componente de la fuerza, tenemos el peso primero. La masa por la gravedad. Todo bien está ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que obtener las componentes de la P de X, como hemos visto, y la P de Y, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos? Y bueno, ahí vamos a tener que recurrir al grafiquito. Esperen un segundo. ¿Se ve el AutoCAD? Todavía no. Ahí sí. Ahora sí. ¿Se ve el AutoCAD ahora? Bien. Genial. Sí, sí. Fíjense, la P de Y está adyacente al ángulo, ¿no? Y la P de X, que estaría aquí, es la que está opuesta al ángulo. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Si está opuesto, utilizamos el seno. Si está adyacente, utilizamos el coseno. ¿Estamos? Entonces, P de X, que está opuesto, vamos a usar el seno. Entonces, P de X va a ser P por el seno de alfa. ¿Estamos? ¿Han Bien. entendido o no han entendido? Sí. Y P de Y va a ser P por el coseno Coseno de alfa. de alfa. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendieron lo que hemos hecho entonces? No hay problema con eso. Sí. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos, fíjense lo sencillo que es esto. En Y tenemos movimiento. Es decir, en esta rampa, el cuerpo se mueve en esta dirección. Perpendicular al plano se mueve. No. No, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros planteamos sumatoria de fuerzas en Y, esto va a ser igual. A ver, vamos a ver qué fuerza tenemos en Y. La fuerza normal. Tenemos, y la P de Y tenemos también. Entonces, P de Y que se opone. Y esto es igual a 0. Apaguen el micrófono, por favor, así no interfiere con la clase y no distrae a los chicos, por favor. Bien, no tenemos más fuerza en Y, ¿verdad? Entonces la normal es que va a ser igual a la P de Y. ¿Y por qué nos importa a nosotros saber cuánto vale la normal? Porque queremos saber cuánto vale la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento que es igual a mu por la normal. Y ahora, si planteamos la sumatoria de fuerza. Disculpa, Álvaro. Sí. ¿Qué es mu? ¿Ah? ¿Qué es mu? Bien. Eso, Mu. 0,2. Mu es el coeficiente cinético. Coeficiente de rozamiento cinético. Es un coeficiente, quiere decir, un coeficiente es algo que multiplica, ¿no? Es un coeficiente que surge de ensayar en laboratorio, ¿sí? El rozamiento, el deslizamiento entre dos superficies, ¿sí? Es un coeficiente que se llama empírico, o sea, se encuentra desde la experimentación. O sea, se ponen dos superficies, se las hace deslizar, ¿sí? Y se las compara, y de ahí se obtiene ese mu. O sea, ¿de qué depende mu? De las superficies que están en contacto. Del contacto. Si tenemos vidrio y lana, hay un mu. Si tenemos vidrio y vidrio, hay otro mu. Si tenemos hielo y hielo, hay otro mu. ¿Se entiende?
Ah, bien, O gracias. sea, mu depende de las superficies que están en contacto. ¿Sí? Eso hay un millón de tablas en internet, las pueden buscar y van a ver los miles de coeficientes cinéticos que hay. Y hay coeficientes cinéticos y estáticos. No me interesa tanto ver ahora los estáticos, ¿sí? Después vamos a ver estáticos. Ahora no me interesa. ¿Sí? La idea que se vea es que la fuerza de rozamiento es estática si el cuerpo no se mueve y la fuerza de rozamiento es dinámica si el cuerpo se mueve. Por eso este es un coeficiente cinético, porque se mueve. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué tendríamos? Viendo en el AutoCAD aquí que tenemos. Tenemos la tensión en X, ¿sí? Que está con el mismo sentido de la aceleración, o sea que esta va a ser positiva. Y esta fuerza, la fuerza de rozamiento y la P de X se oponen, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? La tensión menos la P de X menos la fuerza de rozamiento, aquí va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Se entiende? Porque en este sentido, sí, en esta dirección sí hay movimiento y sí hay una aceleración. Ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, tenemos la tensión, tenemos la P de X, tenemos la fuerza de rozamiento, sacamos la aceleración como tensión menos P de X menos fuerza de rozamiento sobre la masa. Y obtenemos ahí la aceleración. Nos da una aceleración un poco grande, a ver por qué. Tensión. Fíjense, hay algo mal aquí. ¿Por qué hay algo mal? Porque nos está dando una aceleración gigantesca. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Menos P de X menos fuerza de rozamiento sobre la masa. Fíjense que si vemos tensión es 180 menos P de X 294 menos F de R 101 nos tendría que dar un número negativo. Y la masa 60 está bien. Tensión. Vamos a ver lo siguiente. Tensión menos P de X menos fuerza de rozamiento. Ahí está el problema. $180 newtons. No sé por qué se... Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle fuerza. Bueno, no sé por qué. No sé por qué está pasando esto.
Parece que está fallando esto. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahora sí. No sé por qué estaba dando mal recién. Entonces, la aceleración era igual a la resta esta, ¿sí? Sobre la masa. Y fíjense lo que nos da. Están todos atentos, ¿no? Yo resto esto y divido sobre la masa. ¿Por qué nos dan un número negativo? ¿Qué nos indica eso? ¿Qué les parece a ustedes? Que está retrocediendo. Que la aceleración nosotros la hemos supuesto mal, en realidad. Para estos valores, la aceleración no va a ser para acá, sino que va a ser para abajo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque la tensión no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo subir. Entonces el ejercicio lo que nos dice es que no es suficiente. Ajá. Entonces, fíjense. Para los 180 newtons, ¿sí? No sé qué le pasa. No sé por qué hace eso. Si ahora cambiáramos nosotros la tensión, ¿sí? Y le pusiéramos, en vez de 180 newtons, le pusiéramos, por ejemplo, 500 newtons. Fíjense lo que va a pasar. Ahora el número es positivo. O sea, nosotros en vez de ponerle 180 newtons, que era como 18, una persona que está tirando con 18 kilos de fuerza, ponemos 500 ahora, que sería como que estoy tirando con 50 kilos. O sea, como que estoy tirando con, en vez de una persona, estoy tirando 3 personas. Entonces ahora sí voy a tener esta aceleración, ¿se ve? Porque ahora sí me va a alcanzar para moverlo. ¿Estamos? Sí. Entonces, si a nosotros vamos a seguir haciéndolo así. Si a nosotros nos daba, como veníamos viendo, negativo esto, esta en realidad no va a ser la aceleración que nosotros tenemos. Esto es falso, ¿sí? Nos está indicando que hemos hecho mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Suponer la aceleración como corresponde. Suponerle la aceleración, esto les puede llegar a pasar. Suponer la aceleración al revés. Muchas veces pasa que uno haciendo el ejercicio supone la aceleración al revés. ¿Sí? Entonces, cuando supongan al revés, ¿qué hacen? Bueno, listo. Hemos supuesto al revés. Ahora la cambiamos. Para estos datos, la aceleración que tenemos va a ser así. ¿Se entiende, verdad? Vamos a ponerle otro colorcito. Un color cian. Esto va a ser la aceleración. Vamos a ponerle un acento, un prima. Y ahora la aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza de fricción. Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? No, señor. Si se mueve para acá, la fuerza de rozamiento nueva, ¿cómo va a ser? Opuesta a esta aceleración. Claro. ¿Se entiende? Sí, porque... Y ahí, por eso no es la misma aceleración, ¿se dan cuenta? Porque ahora la nueva fuerza de rozamiento va a ser esta. ¿Bien? Ahora sumo la fuerza de rozamiento. ¿Cómo? Ahora sumo la fuerza de rozamiento. Fíjense, y ahora va a quedar, esta va a ser la nueva fuerza de rozamiento que van a tener ustedes. ¿Se ve o no se ve? ¿Me entienden o no lo entienden? Sí. Sí se entiende. Y entonces, ¿cómo tendríamos que hacer ahora el cálculo? Vamos a tomar esta fuerza, esta sumatoria, y la vamos a hacer pero al revés. Fíjense, tenemos la P de X es la positiva. Esto vamos a borrar.
Tenemos P de X que va en la dirección de la aceleración, ¿sí? Fíjense, P de X. Y ahora, para el otro lado, ¿qué va? La tensión y la fuerza de rozamiento. Entonces, menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Entonces, la aceleración, ¿cuánto va a valer? Fíjense que va a ser P de X menos la tensión menos la fuerza de rozamiento sobre la masa. Y esta va a ser nuestra verdadera aceleración que vamos a tener. ¿Se ve? Aquí le vamos a poner esto. Como es negativo, hemos supuesto mal la aceleración. Y por lo tanto, debemos volver a plantear la sumatoria de fuerzas. ¿Se entiende, no? Sí. Genial. Nos hemos quedado realmente sin tiempo, así que bueno, vamos a ver si puedo hacer otra clase más adelante. ¿Alguien le quedó alguna duda de todo esto? No, por un momento. No. Bien, bueno, nos vemos entonces. Ya les voy a subir el videito para que lo vean más tranquilo si quieren. Nos vemos. Pero por el chat. A ver, A ver, voy a hacer una pregunta. digan. Yo siempre puedo acomodar los ejes según mi beneficio. Sí. Y al cambiar los ejes voy a cambiar cómo va a quedar al momento de sacar la aceleración. Van a cambiar los valores. ¿Cómo? Perdón. Que una vez que yo cambio los ejes, también van a cambiar los signos y los valores. No. La tensión si era 180 newton, va a valer 180 newton toda la hora. Nada más que ahora vos cambias los ejes, entonces no va a tener la misma dirección que tenía antes. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí. No es que la fuerza cambie. Vos la idea es que la fuerza, imagínate que es como un vectorcito que está en el aire. Vos no la tocas a la fuerza. La fuerza sigue teniendo la dirección que tiene y todo. Lo que vos cambias es el eje con el que lo analizas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, no deja de valer 180 newton y no deja de estar a 30 grados con la horizontal. Nada más que ahora vos planteas un nuevo eje que también esté inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. Por eso es que vos cambian los vectores, pero no cambia el módulo y no cambiaría el ángulo con la horizontal. Bien. Gracias, gracias. Creo que Sofía me preguntaba si podría explicar la actividad 10. A ver, ¿cuál es la actividad 10? Si me la explican, me la muestran. Antes de que nos vayamos, no la tengo yo. Bueno, después me mandan... La del péndulo cónico es. Ah, bien. Álvaro. Sí, la del péndulo cónico, traten de no hacerse una ensalada, digamos. Lo que tienen que hacer es ver el péndulo cónico. A ver. Les voy a compartir pantalla un segundito antes de cerrar esto. Lo que ustedes van a tener que hacer es ver el AutoCAD, ¿verdad? Sí. 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 Sí, sí, sí. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes tienen el péndulo cónico, pero ustedes van a tomar como si estuviera congelado el péndulo, algo así. ¿Sí? Aquí supongamos que está la pelotita o lo que tengan, ¿sí? Entonces el péndulo cónico ustedes van a tener aquí un ángulo. ¿Sí? Que eso se los da. Supongamos ahí es 35 grados, por decirles cualquier cosa. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? El peso, ustedes van a hacer el diagrama de cuerpo libre. El peso hacia abajo y van a tener una tensión en esta dirección. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ponerlo en el otro color. ¿Se entiende? Entonces,
ahí van a tener que descomponer la tensión esta, ¿sí? Como una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Si este péndulo cónico, ¿sí? No sigue girando así de manera regular, ¿qué está sucediendo? Que la fuerza del peso que lo quiere hacer bajar no es suficiente, o sea, se contrarresta, por ejemplo, con la fuerza hacia arriba que ejerce esta tensión. ¿Se entiende? Y por lo tanto, esto no sube ni baja. Y la fuerza que está habiendo para allá de la tensión, la horizontal, lo que está haciendo es que está anulando, está generando lo que se llama la aceleración centrípeta, que es lo que la hace quedarse, mantenerse girando. Entonces ustedes tienen que plantear el diagrama así, el diagrama de cuerpo libre, como si, no sé si se lo ve bien, pero ustedes lo están poniendo de costado, están congelando la imagen y están viendo con el ángulo y están descomponiendo las fuerzas. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer en el péndulo cónico? Sí, gracias. Sí. Perfecto. Bueno. No entiendo las fuerzas que tiene la polea, pone Sofía también. Bueno, para ahora, ¿sí? Lo que usted tiene que saber para las poleas es que modifica la dirección en la que se mueve, ¿sí? La tensión. O sea que por ahora, para nosotros, las poleas nos van a servir solamente para cambiar la dirección. O sea, si viene horizontal, viene una polea y, por ejemplo, puede salir inclinado, puede salir vertical, ¿entienden? Lo único que hacen es girarnos la tensión, girarnos el vector de la tensión para ver cómo continúa. Pero de un lado y del otro van a ser las mismas. ¿Se entiende? Sí. Siempre, escuchen bien, siempre y cuando se desprecie la masa de la polea. Si el ejercicio dice se desprecia la masa de la polea, entonces ustedes pueden hacer eso. Ah, bien. Cada dos van a ver que ya no se desprecia la masa de la polea y ahí empieza a ver la inercia rotacional y un montón de cosas que, bueno, no vienen al caso, pero que sí importan. Así que bueno, por ahora la polea solamente le cambia la dirección a la fuerza, a la tensión. ¿Bien? Bien. Bueno, nos Bien. vemos entonces. Suerte. Adiós. Gracias. Que les vaya bien. Gracias.